Javier, estamos al exterior de las instalaciones de la DEA y del FBI aquí en la ciudad del Paso, Texas. Se encuentra en estas instalaciones, en el lugar Ismael El Mayo Zambada. La captura de Ismael El Mayo Zambada en Texas. Se está dando a conocer ya en algunos medios de comunicación que uno de los máximos líderes del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, habría sido detenido en Texas, Estados Unidos. El cártel de Sinaloa se tambalea al borde del colapso con la captura de Ismael El Mayo Zambada. El último bastión del narcotráfico mexicano enfrenta sus días más críticos. Durante décadas, este cártel controló el 35% del mercado global de cocaína, tejiendo una red que abarcaba 50 países en 5 continentes. Ahora, ese imperio se desmorona ante nuestros ojos. Desde las calles de Culiacán hasta los rincones más recónditos de su red global, el caos se apodera del narcomundo. Mientras los chapitos luchan por mantener el control, rivales como el cártel Jalisco Nueva Generación están listos para reclamar el trono vacante. ¿Será este el fin de una era o el nacimiento de un monstruo aún más temible? La respuesta podría reescribir el mapa del crimen organizado global. Ismael El Mayo Zambada, el último gran capo del cártel de Sinaloa, cayó en manos de la justicia estadounidense. Su captura, junto a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, marca el fin de una era en el narcotráfico mexicano. La detención ocurrió en un aeropuerto privado cerca del Paso, Texas, bajo circunstancias aún misteriosas. A sus 76 años, Zambada había logrado lo impensable: evadir la captura por más de 4 décadas. Su estrategia de bajo perfil contrastaba con la de su antiguo socio, el Chapo Guzmán. Mientras uno acaparaba titulares, el otro movía los hilos desde las sombras, construyendo un imperio en 50 países. La caída de Zambada no solo representa el fin de su reinado, sino posiblemente el ocaso del cártel de Sinaloa. Con el Chapo en prisión y ahora El Mayo capturado, el liderazgo queda en manos de una nueva generación. La estructura del cártel, conocida por su modelo de células independientes, enfrenta su prueba más dura. Debe reinventarse o arriesgarse a ser superada por rivales como el cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras tanto, las zonas fronterizas están en alerta. La caída de líderes de este calibre suele desencadenar violencia, con Zambada enfrentando cargos en 4 jurisdicciones de Estados Unidos, incluyendo tráfico de fentanilo. El panorama del narcotráfico en México está a punto de cambiar para siempre. En Sinaloa, cuna del cártel, la tensión es palpable. Las autoridades de Ciudad Juárez, alertas ante posibles represalias, aumentaron la vigilancia tras una masacre de 4 personas en la conflictiva colonia Aztecas. Aunque no se ha establecido una conexión directa con la captura de Zambada, el timing es sospechoso. El impacto en las rutas de narcotráfico promete ser significativo. El cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Zambada, había expandido sus operaciones a 50 países en 5 continentes. Su caída podría disrumpir el flujo de fentanilo, la droga que ha causado más de 110,000 muertes por sobredosis en Estados Unidos en un solo año. Mientras tanto, el CJNG observa con interés. ¿Aprovechará este momento para expandir su territorio? La posibilidad de una guerra entre cárteles mantiene en vilo a las autoridades y ciudadanos por igual. En el ámbito político, la captura ha generado más preguntas que respuestas. La titular de Seguridad de México, Rosa Isela Rodríguez, sorprendió al admitir que el gobierno mexicano no participó en la operación. Esta revelación ha avivado especulaciones sobre una posible entrega pactada y tensiones diplomáticas con Estados Unidos. La administración de AMLO, criticada por su enfoque de abrazos, no balazos, se enfrenta ahora a un escrutinio renovado. ¿Cambiará su estrategia antidrogas? Por su parte, en Estados Unidos, figuras como Donald Trump amenazan con acciones militares directas contra los cárteles mexicanos si México no arregla la situación muy rápido. Mientras el mundo del narcotráfico se reajusta, una pregunta persiste: ¿es este el principio del fin para el cártel de Sinaloa o simplemente
el comienzo de una nueva y más peligrosa era en la interminable guerra contra las drogas. Con la caída del Mayo Zambada, el cártel de Sinaloa se encuentra en una encrucijada histórica. El vacío de poder dejado por este legendario capo podría desencadenar una serie de eventos que redefinirán el panorama del crimen organizado en México y más allá. La sucesión del liderazgo es ahora la pregunta del millón. Los ojos se posan sobre los chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, particularmente Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Sin embargo, la captura de Joaquín Guzmán López junto a Zambada sugiere que las dinámicas internas del cártel son más complejas de lo que se pensaba. El riesgo de fragmentación es real. Históricamente, la caída de grandes capos ha llevado a luchas intestinas y la eventual desintegración de organizaciones criminales poderosas. El cártel de Guadalajara, tras la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989, se fragmentó en varios grupos, incluyendo el propio cártel de Sinaloa. Sin embargo, esta organización ha demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación. Su estructura de células independientes, diseñada por el Mayo, podría ser la clave para su supervivencia. Esta configuración permite que si una parte del cártel cae, las demás puedan continuar operando. El cártel de Sinaloa podría diversificar aún más sus actividades criminales. Ya no solo se dedican al tráfico de drogas, sino también al intercambio de armas, secuestros, extorsiones y cobro de derecho de piso. La innovación tecnológica, como el uso de criptomonedas y comunicaciones encriptadas, podría ser crucial en su evolución. En cuanto a alianzas y rivalidades, el panorama es volátil. El CJNG podría aprovechar este momento de debilidad para expandir su territorio. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de alianzas estratégicas entre facciones del crimen organizado para mantener el equilibrio de poder. Las relaciones internacionales del cártel también están en juego. Su presencia en 50 países y sus vínculos con la mafia calabresa de Italia podrían verse afectados. La colaboración con cárteles colombianos, que ha sido fundamental en el tráfico de cocaína, podría reconfigurarse. En el mercado internacional de narcóticos se anticipan cambios sísmicos. El cártel de Sinaloa había perfeccionado las rutas de tráfico, especialmente para el fentanilo, la droga que ha desatado una crisis de sobredosis en Estados Unidos. La disrupción de estas redes podría llevar a fluctuaciones significativas en los precios y disponibilidad de drogas a nivel mundial. En respuesta, las estrategias antidrogas de Estados Unidos y Europa probablemente se intensificarán. La administración estadounidense, que ya ha puesto el foco en el fentanilo, podría presionar aún más a México para endurecer su postura contra el narcotráfico. La cooperación internacional se encuentra en un punto crítico. La captura de Zambada, aparentemente realizada sin el conocimiento del gobierno mexicano, ha generado tensiones diplomáticas. Sin embargo, también podría ser el catalizador para un fortalecimiento de la colaboración México-Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. Nuevas iniciativas multilaterales podrían surgir, reconociendo la naturaleza global del problema. El debate sobre la efectividad de las políticas de extradición se reaviva, con la peculiar entrega de Zambada en el suelo estadounidense como punto focal. Las consecuencias socioeconómicas son igual de profundas. En Sinaloa, donde el cártel ha sido durante mucho tiempo un empleador significativo y proveedor de servicios sociales informales, la economía local podría sufrir un duro golpe. Según algunas estimaciones, el cártel de Sinaloa llegó a controlar hasta el 35% del mercado global de cocaína en su apogeo. La caída de Zambada podría redistribuir este poder de manera impredecible. La percepción pública sobre la seguridad en México está en juego. La captura de un capo tan elusivo como el Mayo podría verse como una victoria, pero el temor ante un posible aumento de la violencia genera ansiedad entre la población. La caída del Mayo Zambada marca el fin de una era en la guerra contra las drogas, dejando lecciones cruciales y preguntas sin responder. Su longevidad, resultado de una estrategia de bajo perfil y una red de protección local,
contrasta con la espectacularidad del Chapo Guzmán. La captura de Zambada reaviva el debate sobre la efectividad de descabezar cárteles. ¿Realmente debilita estas organizaciones o solo genera más violencia? Las políticas de México y Estados Unidos podrían estar en un punto de inflexión, con voces que claman por enfoques alternativos, incluyendo la legalización. El legado del cártel de Sinaloa va más allá del narcotráfico. Ha moldeado la cultura popular, la economía local y la percepción de seguridad en México. Mientras América Latina reflexiona sobre el futuro del crimen organizado, ¿estaremos presenciando el ocaso de los grandes cárteles o el inicio de una nueva y más compleja era en el narcotráfico global?